Doctor, ¿dónde estamos? A 146 días, creo que son, ¿no? 146 días de cuarentena. Subiendo la cuesta. La estamos subiendo. Sí, estamos subiendo la cuesta, por supuesto, la verdad, y vale la pena decirlo, con una velocidad bastante modesta digamos, de ascenso. Una pendiente que sigue siendo suave. A pesar de que los números asustan, por supuesto, y de que el número de contagios y el número de muertes es algo preocupante desde ya, la velocidad de la curva sigue siendo modesta. Y de hecho, digamos, aún en el área de mayor concentración de la epidemia todavía, si bien ya se está derramando a otros núcleos en el país, que es el AMBA, digamos, hay sí una diferenciación entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde la velocidad del R, digamos, que es este número que indica la velocidad de propagación y de la contagiosidad, es diferente. Ahora, Rubinstein, ¿cuándo es el pico? Digo, porque toda la semana venimos hablando de pico, de pico, de pico, de pico, y estamos ya mediados de agosto. Empezamos en abril, ¿no? Claro, estamos mediados de agosto y todavía seguimos hablando de pico, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, estamos hablando sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, la cosa viene bastante más amesetada, con un crecimiento muy leve y escalonado, y ahora, por lo menos, de acuerdo a las últimas estimaciones, pareciera que el R se está estacionando en 1 o inclusive algo por debajo de 1, lo cual hablaría, digamos, de que realmente ya estamos casi llegando. No creo que esto ocurra antes de las próximas 2 a 3 semanas en la ciudad. En el conurbano, por otro lado, todavía la cosa está más preocupante, sigue acelerándose. O sea, ¿en cuánto está el R en Provincia de Buenos Aires? La verdad que lo desconozco, pero seguro que está, digamos, bastante más que en la ciudad. Pero tampoco, ojo, tampoco es un R, digamos, que despeine, entre comillas. Sí. Sigue siendo moderado en todo el país. De todos modos, por supuesto que este aumento persistente, por un lado, permite acomodar los servicios de salud al incremento de la demanda, digamos, más allá de que la proporción de casos que se complican es muy, muy pequeña. De todas maneras, o si esto se produce en muy poco tiempo, sí, por supuesto, satura los servicios de salud. Ahora, todo este aumento de los casos fue cuando se empezó a, de alguna forma, descomprimir la cuarentena. ¿Qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas? ¿O qué es lo que podemos ver? Porque todo indica que la descompresión, de alguna forma, sería anunciada mañana, vamos, no sé, a partir del mediodía. Por lo menos que no cambie nada. Por lo menos que no cambie nada y seguiríamos como hasta ahora. Yo diría que hay varias razones. La primera de ellas es que nunca el R estuvo debajo de 1, con lo cual siempre hubo un persistente ascenso de la curva de contagios. De nuevo, muy modesto, pero desde el principio de la pandemia. La cuarentena lo que hizo es aplanar rápidamente la curva, lo hizo de manera bastante rápida, pero siempre siguió, digamos, en ascenso muy, muy leve, lo cual en algún momento, cuando tiene ascenso leve, más allá de que uno lo vea más aritmético que geométrico, de todas maneras los casos aumentan. Esto es la maduración de la epidemia. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, también el incumplimiento social que se fue dando a partir después del primer mes. Comenzó en los partidos más pobres del conurbano, que son aquellos que viven donde una alta proporción vive de la economía informal y en este sentido tiene que salir. Y luego también a esto se le sumó la necesidad, se le sumó el hartazgo progresivo y eso hizo que se fuera incumpliendo y esta es la razón por la cual se empezó a acelerar. La tercera, digamos también que creo que hay que mencionarlo, es las estrategias de búsqueda activa de casos, donde uno va a buscar los casos, va a testear, que esto es el plan detectar, que no es que tenga en este momento, no es tan relevante, sino que las otras dos causas son más importantes, pero de todas maneras también contribuye al aumento del número de casos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos todavía alta circulación viral, de hecho prácticamente la mitad de los hisopados en el AMBA son positivos, lo cual habla de muchísima circulación y esto también indica que todavía no estamos tan cerca del pico. Ahora, escuchando lo que usted decía y pensando en el desarrollo que ha tenido esta cuarentena, ¿qué faltó o qué falló? Porque la impresión que uno tiene, mañana lo vamos a ver, pero ya más o menos se conoce, es que, bueno, al menos se intenta plantear o resetear la estrategia en función de qué expectativas se pueden transmitir a la sociedad. Sí, yo creo que lo que se hizo bien, y lo hemos dicho muchas veces, es la decisión que se tomó tempranamente de la cuarentena, digamos, estricta.
fue muy oportuna esa decisión y realmente permitió moderar y cambiar, digamos, la trayectoria de la epidemia, que de otra manera, viendo la película de Europa y sin el sistema de salud tan preparado para responder, hubiera sido un desastre. Así que eso fue una muy buena decisión. Por supuesto que lo que no se hizo cuando se podría haber hecho, y esto es más o menos, lo planteamos inclusive desde los equipos técnicos del radicalismo de la Fundación ALEM en un documento que publicamos y que le enviamos al gobierno, yo también lo planteé, era el momento cuando teníamos 100 casos diarios, y no 7.500, y la mayoría eran por contactos estrechos de los casos positivos, mayoritariamente de viajeros, era el momento de salir a buscar, digamos, a través de un dispositivo comunitario, detectar tempranamente los casos, rastrear la cadena de contactos estrechos, aislar los focos. Eso no se hizo en buena medida, ya lo comenté algunas veces, porque no teníamos test suficientes. Pero tampoco se preparó un dispositivo comunitario que comenzó bastante más tarde de lo que se debía haber hecho a través del Plan Detectar. Esto es lo que no se hizo bien. Y es parte de la razón por la cual, digamos, a esto se le agrega una cuarentena que se prolongó demasiado tiempo para lo que es un país que tiene 10 años que no crece, donde la economía está realmente muy resentida, donde la gente necesita salir a trabajar y del hartazgo social que implica esto. Rubinstein, bueno, pero ahora llegó la expectativa, llegó la esperanza de la vacuna. La idea, y antes de que Eduardo le pregunte por la vacuna rusa, es cuándo llega la vacuna, cuándo se podría empezar a aplicar esta vacuna que se anunció ayer. Bueno, en realidad hay varias vacunas, ¿verdad? Y como en este momento hay como 140 o más, la verdad que no tengo el número en este momento, de las cuales en la pole position picaron en punta 5 o 6. Una de ellas es la que se va a empezar a producir, digamos, en Argentina, pero también hay otra como la de Pfizer que va a empezar un ensayo clínico, que están en la fase de investigación clínica más avanzada, que es la fase 3, donde son ensayos clínicos a mayor escala, mayor, digamos, cantidad de gente, donde se va a terminar de demostrar si es verdaderamente efectiva y protege contra el virus. Todo esto requiere un proceso de desarrollo que luego se tiene que continuar con la producción, con la distribución. Pensemos que son miles de millones de dosis. El caso de la vacuna que se va a producir parcialmente, digamos, en Argentina y en México para el mercado regional, excepto Brasil, digamos, evidentemente es ventajoso para nosotros en cuanto a que si esta vacuna es efectiva, probablemente nosotros tengamos condiciones más ventajosas en cuanto a la llegada a la vacuna efectiva para la población de riesgo, que va a ser la primera que va a ser vacunada, y también al precio, digamos, bastante más accesible. Así que yo creo que eso es una buena noticia. Y que más allá de que probablemente haya muchas otras vacunas que lleguen, digamos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Es difícil saberlo. Mi percepción es que esto no va a ocurrir antes de avanzado el segundo trimestre del año próximo, por lo que esto implica, los ensayos clínicos van a terminar probablemente hacia fin de año, luego vienen las fases de aprobación regulatoria, que tampoco se pueden hacer a las disparadas, y finalmente la distribución que tiene que hacerse para la población de riesgo en todo el mundo. Así que, digamos, falta un tiempito. Doctor, o sea, vamos a convivir con el virus unos cuantos meses más. Por eso es muy importante, digamos, yo creo que el cambio de discurso del presidente, que yo, digamos, vi ayer con el anuncio, me parece muy importante en cuanto a que empezó a focalizarse en la responsabilidad individual, en la responsabilidad social, no en el botón rojo, no en las prohibiciones, no en el miedo. Me parece que eso es muy útil y probablemente eso, acompañado de una muy buena información, de un cambio de estrategia comunicacional para que la gente realmente conozca, sepa cuál es el horizonte que tiene, cuál es la estrategia de salida, va a tranquilizar y va a hacer, ojalá, que la gente se comporte, que eso que es un comportamiento social tan difícil se empiece a lograr de alguna manera. Doctor, le hago 2 preguntas muy cortitas. Primero, ¿por qué se está peleando con Ginés? ¿Qué pasó? Él se está peleando conmigo. Pero usted también le contestó. Usted también le contestó. No, yo lo que contesté, digamos, me parece que fue demasiado duro. Yo creo que Ginés, bueno, entiendo que está muy presionado, está como acorralado, preocupado, angustiado, imagino lo que es estar en esa posición en este momento, y además con la cosa de que de alguna manera, digamos, no está yendo bien la cosa. Me parece que me encontró ahí como, digamos,
el enemigo al que hay que pegarle. ¿Y usted se tomaría, a pesar de esto, se tomaría un café con Ginés y le diga, bueno, vamos, tenemos un problema muy grande? ¿Me tomaría? Yo le pregunto. Y yo creo ¿tomaría un que café con no es el momento para estas peleas. Y en todo caso, si no se está de acuerdo con los argumentos, que tiene todo el derecho, y a las cosas que yo digo, lo que hay que refutar es con argumentos y no con ataques personales, que no tienen absolutamente nada que ver y que de algún modo remiten a prácticas autoritarias y fanáticas, y yo creo que Ginés no es así. Entonces, la verdad es que lamento muchísimo, me parece medio triste, yo creo que lo devalúa en realidad y me parece que no es lo correcto. Doctor, antes de cerrar, y le tengo que preguntar, ¿se pone la vacuna rusa o no? Yo creo que en realidad lo que pasa es el problema que está habiendo con el Sputnik 5, con esta vacuna, es que no es tan transparente la información. Así como lo es con los otros ensayos. O sea, otros ensayos clínicos han sido publicados en revistas serias internacionales, se conocen los procesos, fase 1, fase